Bueno, muy buenos días a todos. Cordial saludo. El objetivo de esta rueda de prensa es contarle al país todo lo relacionado con el informe que debe rendir el suscrito a la Honorable Corte Constitucional a propósito del auto 0841 de 2025, en el cual se le ordenó a la Cámara de Representantes subsanar un vicio de procedimiento relacionado con el trámite de la ley de la reforma pensional que se dio en el año 2024 y que pues procederé a contarles cómo avanza o cómo termina ya este procedimiento que el día de hoy, en horas de la tarde, esperamos poder radicar a la Honorable Corte Constitucional para darle cumplimiento al mismo. En primer lugar, explicar brevemente el porqué de las, entre comillas, demoras en la radicación de este informe. La sesión que se dio en el mes de julio, producto de la citación a sesiones extraordinarias, fue una de las sesiones últimas que se realizaron en esta legislatura. Una legislatura que es en los últimos 8 años la que más proyectos de ley debatió y que adicionalmente más sesiones realizó. Por lo tanto, en Secretaría General el trabajo que tenían los funcionarios era un trabajo bastante extenso. Esto hizo que el acta, que es un requisito fundamental a partir del cual se elabora el informe y que además es necesario adjuntar por solicitud de la Corte, se demoró más tiempo de lo normalmente establecido. El personal administrativo de la Cámara de Representantes es un personal muy idóneo, muy capaz, que tiene una experiencia bastante comprobada de muchos años, pero que por el número importantísimo de proyectos debatidos, insisto, y de sesiones adelantadas, pues tenía bastante trabajo acumulado. Esta semana estas actas ya están listas, hoy mismo están publicadas en los sitios pues, oficiales para garantizar la publicidad de las mismas, y ya con las actas en mano nosotros procedimos a elaborar el informe que les voy a contar, así como a grandes rasgos con los puntos más importantes que contiene el mismo. El informe lo estructuramos, entonces por eso fue la demora, ¿sí? Por el tema de las actas que ya afortunadamente están listas y que nuestros funcionarios nos entregaron y que están publicadas para consulta de los colombianos y colombianas. Ya el informe, bueno, lo elaboramos con nuestro equipo en presidencia en 5 puntos importantes o relevantes. Uno, el asociado a la convocatoria a sesiones extraordinarias. 2, sobre la citación y el anuncio, citación de la sesión para el anuncio. 3, sobre el anuncio mismo que se hizo en el marco de las sesiones extraordinarias. 4, el punto más importante que tiene que ver con la subsanación como tal del vicio de trámite. Y 5, las conclusiones del informe. En el primer punto, que tiene que ver con la convocatoria a sesiones extraordinarias, los aspectos más relevantes a contarles a ustedes, queridos colombianos y colombianas, tienen que ver con que la convocatoria a sesiones extraordinarias y las sesiones que se realizaron se dieron a partir de una comunicación que se hizo llegar a la Cámara de Representantes en debida forma. Me explico. El 17 de junio, la Sala Plena de la Corte Constitucional, como es de público conocimiento, decidió de manera unánime, mediante el auto 841 de 2025, devolver a la plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024, reforma pensional, para subsanar el vicio de procedimiento identificado en el trámite de la ley. El 27 de junio, 10 días después, a las 12:32, la Oficina de Notificaciones Judiciales de la Cámara recibió por correo electrónico la comunicación de lo dispuesto. Y
Estas decisiones fueron divulgadas públicamente mediante un comunicado del mismo 17 de junio de la Corte Constitucional, en donde se mencionaba la parte dispositiva o la parte resolutiva o las decisiones de los magistrados de la Corte Constitucional. Estas decisiones fueron divulgadas públicamente mediante comunicado y mediante correo electrónico a la Cámara de Representantes, y al ser comunicadas, nosotros entendemos como Cámara de Representantes, o así lo expresamos, y la Corte Constitucional ya se ha referido al respecto, que con estas comunicaciones entra en vigencia la obligatoriedad de cumplir los mandatos decididos por la Corte Constitucional. La sentencia, el auto 966 de 2021 establece que las decisiones de constitucionalidad entran en vigencia una vez se divulga oficialmente la sentencia, bien sea mediante publicación integral del texto o, como en este caso sucedió, con el respectivo comunicado de prensa oficial, el conocimiento y cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia. Cuando eso se da, esto es exigible a los operadores jurídicos desde ese mismo momento. Hay una sentencia que también citamos en este informe, que es la C-055-2022, que reitera también lo mismo, en el sentido de que es exigible las providencias o son exigibles las providencias de la Corte en el momento en que se conoce la parte decisoria de las mismas. Ahí citamos varias sentencias de la Corte en donde se hace referencia a que se entendió por comunicado el auto y las decisiones y los plazos entraban en vigencia desde ese mismo momento, a la hora en que fue enviado a la oficina jurídica de la Cámara y en el momento en que fue comunicado a la sociedad en general a través de comunicado de prensa, también lo propio. El 27 de junio, entonces, hablando de la convocatoria de sesiones extraordinarias, la Cámara también recibe vía correo electrónico a la 1:51 de la tarde el decreto 747 de 2025. Es una convocatoria del señor Presidente de la República a la Cámara de Representantes para sesionar de manera extraordinaria. Esto en aplicación de un principio constitucional establecido en el artículo 138 de la Carta Política de los Colombianos. El presidente convoca a las sesiones extraordinarias a la Cámara de Representantes por iniciativa del señor presidente y nuestra obligación es sesionar. Este es un decreto que presume legalidad, lo había mencionado en otros espacios, y no le corresponde a la Cámara de Representantes evaluar la misma. Tiene una presunción de legalidad este decreto, y teniendo en cuenta que se nos había comunicado y que se nos había citado mediante decreto, pues lo que nosotros hicimos fue citar a sesiones extraordinarias ese mismo día. Aquí vale la pena decir que en el auto la Corte Constitucional da la posibilidad a que en el plazo que se nos dio para poder subsanar el vicio de trámite, nosotros pudiésemos sesionar de manera ordinaria o también de manera extraordinaria si se nos citaba para tal fin, haciendo uso de lo establecido en el 138 de la Constitución Política, que fue lo que efectivamente sucedió. El segundo tema, entonces, bueno, pues ahí queda muy claro en el primer punto que la convocatoria extras frente a la exigibilidad de lo mandado y el decreto del señor presidente se cumplió perfectamente, y entendemos que no hubo ninguna irregularidad como algunos han querido mencionar. En el segundo punto, ya lo que tiene que ver con la citación para el anuncio, es muy importante mencionar que, primero, desde nuestro entendimiento, el término procesal fijado por la Corte Constitucional comienza el 27 de junio, fecha en que fueron
oficialmente comunicadas las disposiciones establecidas o los mandatos más bien para la Cámara de Representantes, el de la Corte mediante el auto y el de la citación a extras mediante el decreto. Por eso se citó a sesión extraordinaria a las 3 de la tarde, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Quinta del 92. Los plazos, el decreto, esto es importante mencionarlo, el decreto que cita extras entra en vigencia el mismo día en que se expide y desde ese día el presidente de la corporación puede citar a las sesiones. La plenaria de la Cámara estaba enterada desde el día 17 de junio, porque nos comunicamos permanentemente con los voceros, de que era muy probable que se hiciera sesión o se convocara sesión extraordinaria, toda vez que había decidido la Corte, desde el 17 de junio se sabía que se debía subsanar ese vicio de trámite. La prueba es que 126 representantes asistieron a la sesión y que todos tenían conocimiento de la misma. A las 8 de la noche, inicialmente se había convocado a las 7, después se movió una hora más, a las 8 de la noche inició la sesión en debida forma, como lo establece el ordenamiento jurídico colombiano. Tercero, el anuncio como tal. Nosotros informamos en este documento que se radicará hoy mismo a la Corte Constitucional que el anuncio también se hizo en debida forma. Aquí es importante precisar lo siguiente. Primero, la sesión se abrió a las 8 de la noche como se había establecido inicialmente. Se abrió el espacio para constancias, participaron varios congresistas de distintas bancadas y a las 9 de la noche se apremió, como lo establece la Ley Quinta, a los congresistas para que quienes no hubiesen llegado lo hicieran debidamente, como se hace en todas las sesiones que ustedes han acompañado acá en la Cámara de Representantes. A las 9:17 de la noche se certifica por parte del secretario quórum deliberatorio. 47 representantes estaban presentes y por eso, al existir quórum deliberatorio, siguiendo lo establecido en la Ley Quinta, se abre la sesión, ojo, esto es muy importante, la sesión se abre y se ordena dar lectura al orden del día. El artículo 91 de la Ley Quinta establece que, verificado el quórum, el presidente de la corporación declara abierta la sesión mediante la expresión ábrase la sesión, que fue la que el suscrito en su momento pues mencionó en concordancia con el artículo 83, es decir, que al expresarse la voluntad o la decisión del presidente de abrir la sesión, se entiende formalmente que hay una sesión en desarrollo. Tan así que en ese tiempo, leído el orden del día, empieza el debate sobre el mismo. Un debate en el cual intervinieron representantes como Katy Juinao, Carlos Cuenca, Olga Velázquez, Carlos Ardila, de distintos partidos, que pues duró mucho tiempo, duró hasta las 10:46 de la tarde, en donde después de abierto ese debate, en la sesión, los congresistas, yo tomo la palabra y reencauzo el debate, hago referencia a que estamos debatiendo el orden del día y a esa hora, con fundamento en los artículos 145 y 160 de la Constitución Política, ordeno al secretario general realizar los anuncios correspondientes para la sesión del día siguiente. El anuncio se hace en el marco de una sesión, así lo establece la norma. El anuncio es una potestad del presidente de la Cámara que está contemplado en la ley y que es posible si se hace
para una sesión distinta, para discutir un proyecto en una sesión distinta, en una fecha cierta, en una hora cierta, y para discutir específicamente un orden del día que después se publica. Eso pasó, pero adicionalmente en este caso, en las sesiones extras, hay jurisprudencia que dice que, o que establece que cuando se expide un decreto de citaciones extraordinarias no es necesario hacer anuncios, porque el decreto mismo de convocatorias a extras cumple con el requisito de publicidad que es la fuente o que es la razón de ser del anuncio, para que los congresistas puedan debatir en debida forma lo que se discute, presentar proposiciones, etcétera, prepararse para la sesión. Y sin embargo, a pesar de que el artículo 138 de la Constitución Política establece que no es necesario hacer anuncios, o que más bien del cual se desprende que no es necesario hacer anuncios, en el caso de las sesiones extraordinarias, el suscrito, para dar más garantías a la participación de un tema tan importante como fue la reforma pensional, citó una sesión expresamente solamente para realizar el anuncio. Esta sesión contó con un quórum deliberatorio, el número no lo tengo aquí muy claro, pero como más de 74 congresistas, si no estoy mal, si la cifra no me deja mentir. No me voy a extender en esos protocolos de lo que establece la ley quinta, pero lo que les puedo decir es que a la Corte sí se le desarrolla muy minuto a minuto el actuar del suscrito para garantizar que ese anuncio se hizo en debida forma. Es importante mencionar también en este punto que las bancadas de oposición, tanto el Centro Democrático como Cambio Radical y otras colectividades, tuvieron conocimiento del decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias, de la citación, del orden del día. Lo menciono porque incluso en el ejercicio de su derecho a la oposición manifestaron de manera expresa su decisión de no asistir a la sesión. Eso es importante mencionarlo. Ellos dejaron constancia en el marco de la sesión que políticamente tomaban esa decisión, a pesar de que, como lo desarrollo más adelante, la Cámara de Representantes dispuso todos los medios logísticos, como se hace normalmente por mandato constitucional y legal, para que los congresistas asistieran, y ningún congresista, o por lo menos eso es lo que nosotros planteamos en el informe, puede decir que no se asistieron a las sesiones porque no se les brindó las garantías para hacerlo. Ellos políticamente tomaron la decisión de no asistir a la sesión, situación que es respetable y que está blindada por la Constitución Política de Colombia para que la oposición, cuando quiera hacerlo, no asista a las sesiones como un acto o como una posición política. En consecuencia, entonces, frente al tema del anuncio, la sesión fue convocada para el día 28 de junio a las 8 de la mañana, si no estoy mal, si la memoria no me falla. Es decir, en fecha cierta, en una sesión diferente previa a la que se hace el anuncio del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente al tema del anuncio, también creemos que se procedió en debida forma, es decir, no como algunos decían que se requiere quórum decisorio para hacer el anuncio. El anuncio no es una decisión del Pleno, sino es una facultad propia del presidente que se hace en el marco de una sesión. Ya entrando ahora sí a lo de fondo, que es la subsanación, que es lo interesante, o el debate jurídico que tendrá que resolver la Corte, nosotros consideramos que el mandato establecido en el ordinal segundo, en el numeral segundo, en donde se expresamente se le dan unas instrucciones al presidente de la Cámara, se cumplió a cabalidad. De la orden impartida por la Corte Constitucional, nosotros entendemos que se desprendieron 3 parámetros a subsanar. El primero, reiniciar el segundo debate del proyecto de ley o de la ley a partir de la discusión y votación de la proposición sustitutiva, hecho que se cumplió estrictamente.
2, permitir que el debate de la proposición se diera de manera amplia, suficiente, de tal forma que se garanticen los tiempos y que se forme la voluntad política de la plenaria. Esto también lo vamos a demostrar a continuación, así sucedió. Y 3, que de presentarse diferencias entre los textos de Senado y de Cámara, se abriese espacio para la conciliación. Por eso se convocaron a sesiones extraordinarias también al Senado de la República, cosa que no pasó porque en 2 oportunidades en el desarrollo de la sesión el Pleno de la Cámara decidió acoger el texto del articulado del Senado según la proposición presentada por algunos representantes a la Cámara. Entonces, voy a tratar de desarrollar ya con los argumentos usados por quien les habla para contarles por qué sí se cumplieron estos requisitos o estos parámetros para subsanación. El primero, efectivamente la sesión inicia, luego de poner a consideración el orden del día, el registro se vio fue a las 10, no a las 8, perdónenme, se les dio el uso de la palabra a los representantes para hacer las constancias, varios congresistas intervinieron sobre diversos temas, se leyó, y esto es importante también mencionarlo por instrucción del suscrito, las constancias de Catherine Miranda, de Antonio Sabaraín y de Lina Garrido, quienes manifestaron sus posturas frente a la citación. Se organizó el debate. Esto es muy importante también mencionarlo porque establecimos unas reglas iniciales que eran de 4 minutos por intervención, pero si algún congresista deseaba intervenir más tiempo, lo iba a tener, situación que se cumplió y esta era una de las observaciones que la Corte Constitucional referenció en el informe que le remitió a la Cámara y que es de público conocimiento de todos. Las instrucciones o los parámetros que el presidente de la Cámara desde un inicio dio se cumplieron, de hecho no hubo límite de tiempo, más adelante amplío mucho eso. A las 12 del día se dio lectura al orden del día con quórum decisorio y deliberatorio por parte del secretario general certificado y él mismo fue aprobado con 102 votos a favor y 8 votos negativos. Esto lo desarrollo pues minuto a minuto, pero insisto, estoy tratando de hacer un resumen de un informe que es bastante extenso. A la sesión plenaria asistieron 126 representantes a la Cámara. Esto es muy importante decirlo porque la sesión se citó con antelación, como lo dice la norma, y se le garantizaron a los congresistas los medios usuales dispuestos por la Cámara de Representantes para su transporte desde las regiones hasta la capital de la República. Esto en cumplimiento del decreto 1068 de 2015. 126 representantes llegaron a la Cámara, a la sesión de distintas bancadas y algunos de los congresistas que comunicaron constancias o a través de comunicados la decisión de abstenerse de asistir, como es el caso de la bancada de Centro Democrático, la bancada de Cambio Radical, Hernán Cadavid, para la sesión del 27 y para la del 28, Modesto Aguilera, Piedad Correal, Lina Garrido y otros, Catherine Juinao y otros, algunos de ellos que expresaron esa decisión de no asistir o de abstenerse de participar, terminaron asistiendo. De la bancada de Centro Democrático, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia asistió, la representante Katy Juinao asistió y participó del debate, el representante Modesto Aguilera y Carlos Cuenca de la bancada de Cambio Radical participaron del debate, entre otros. Armando Sabaraín participó del debate, Duvalier Sánchez participó del debate, pero pues lo relevante en este punto es que se respetó el derecho de los congresistas para participar y también para no participar y abstenerse de dar el debate como la Corte Constitucional en sentencia C-780 de 2018
da esas garantías a la oposición y nosotros pues las respetamos plenamente. En este sentido, pues bueno, este aspecto se cumplió en debida forma y ya lo que fue la discusión amplia y la votación de la proposición sustitutiva también se cumplió. Aprobado el orden del día, invito a la plenaria a hacer un debate tranquilo, pausado, en reiteradas ocasiones reflexivo, ponderado y sustancial del texto, no entrando en el debate y permitiendo que cada uno de los congresistas y sus bancadas expresaran sus posiciones. Ordené leer la parte resolutiva del comunicado del auto de la Honorable Corte Constitucional, que está en el acta, que se adjunta, y también votamos los impedimentos, la proposición radicada por la representante María del Mar Pizarro y otros, y leída a las 2:13 de la tarde se abre la sesión. 2:13 p.m. se abrió la discusión de la proposición leída. Hago énfasis en que el debate inicia, como la Corte lo dice, a partir de la proposición sustitutiva del texto de Senado. En esta pues se dan intervenciones de todos los partidos, de distintas bancadas. Resumimos algunas de estas intervenciones, por ejemplo la de la representante Marta Alfonso y la del representante Víctor Salcedo, quienes en su intervención hacen referencia sustancial sobre el contenido del proyecto, las diferencias entre los textos, reconociendo inclusive que las garantías del debate por parte de la presidencia de la Cámara estaban dadas plenamente. No voy a hablar de todas las intervenciones porque son varias, más adelante digo cuántas porque no recuerdo la cifra exacta, pero fueron como más de 30 intervenciones, 34 intervenciones de todos los partidos, y luego de más de 4 horas de deliberación, también un aspecto muy importante, a las 6:19 se cierra la discusión de la proposición. Uno de los aspectos que llamó la atención de la Corte y que generó el vicio de trámite en la anterior discusión de la reforma pensional fue precisamente el tiempo de deliberación de la proposición sustitutiva del texto. En este caso, a pesar de que un congresista solicitó suficiente ilustración, nosotros agotamos toda la participación de los inscritos. Nadie quiso intervenir más a propósito de la proposición sustitutiva. Y adicionalmente no hubo límite de tiempo y participaron congresistas de todas las bancadas presentes en ese momento en la plenaria de la Cámara de Representantes. Cerrado el registro, no se aceleró la votación. Otro aspecto relevante a tener en cuenta cuando se evalúe por parte de la Corte si el procedimiento actuado por el suscrito fue el debido o no. Luego siendo las 6:29, se ordena cerrar el registro y el resultado fue 104 votos a favor por el sí y 9 votos por el no. En ese momento se acogió el texto del articulado de Senado, nuevamente, esta vez con unas mayorías mucho más amplias que las del debate en 2004. Aquí hacemos énfasis en que hay una decisión política de la Cámara de Representantes de acoger como texto definitivo de la reforma pensional el texto acogido en segundo debate y publicado en la Gaceta del Congreso en el año 2004. Es el texto que se acoge en su integridad y con una legitimidad mayor toda vez que la votación fue superior, el tiempo de deliberación fue superior, la participación de todos se garantizó y el debate, al entender de la plenaria, fue un debate sobre el texto de Senado mayoritariamente, sobre el articulado. Por eso procedo a informar a la plenaria, como consta en el acta, que con la decisión tomada por el Pleno se da por sentado el cumplimiento de lo establecido en el numeral segundo del auto de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Adicionalmente,
como también ustedes recordarán, como hay un escenario de contradicción entre la parte resolutiva y la parte emotiva del auto, se genera un debate sobre el procedimiento a seguir. Mi posición es volver a debatir nuevamente el articulado. Allí se genera un debate, propongo organizar bloques de discusión. El representante David Racero apela en uso de sus facultades o las que le da la ley quinta a los congresistas de apelar la decisión del presidente, se debate la apelación y al final el representante Racero retira la apelación, se presenta una proposición de reapertura de la deliberación, de la votación del texto de Senado, del articulado, perdón, la reapertura es de votación del articulado. Se abre una discusión que dura como 45, 47 minutos, si no estoy mal, participan varios congresistas y finalmente esta fue la proposición del doctor Wilson Spina, el representante del Partido Conservador, intervienen varios representantes y luego de que nadie más quiere intervenir sobre esa proposición de reabrir el texto del debate, se cierra el registro, tampoco se acelera la votación y se decide nuevamente por parte de la plenaria, por tercera vez, acoger el texto del Senado negando la reapertura de la deliberación del articulado. ¿Qué le decimos a la Corte? Que negando la reapertura de la discusión y debatida la proposición con suficiencia, porque nadie más deseó intervenir y sin un tiempo límite garantizando la participación de todos, se ratificó una voluntad política del Pleno de la Cámara de aprobar el texto de Senado en cuarto y último debate, sin modificaciones respecto al texto publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024 y que fue aprobada en la sesión con una mayoría incluso superior a la que inicialmente se había logrado en el debate del 2024. En consecuencia, con esta decisión tomada por la plenaria, se indicó y se ratificó nuevamente que, negada la reapertura de la discusión, aprobada la proposición sustitutiva y debatida de manera amplia y suficiente, se consideraba saneado el vicio de trámite por parte de la Honorable Corte Constitucional. Aquí yo quiero resaltar, y lo hacemos en el informe, la intervención del doctor Wadid Mansur, quien en su momento indicó a una congresista que al abrir la discusión sobre si se discutía nuevamente el texto o no, la congresista no expresó tener proposiciones radicadas del texto nuevo, del texto de Senado, y que al no expresar esa proposición en el entendimiento del doctor Mansur, no se tenían en cuenta proposiciones ni leídas ni aprobadas y por lo tanto este tema ya se tomaba como un tema agotado. Ahí se cierra la sesión, ya se toma una decisión, se agota el orden del día. Y bueno, como lo indico en el informe, pues se cumple lo previsto por la Corte Constitucional. Adicionalmente, y ya para ir cerrando mi resumen de lo que es el contenido del informe, se hacen algunas precisiones sobre algunos elementos que encontramos en la parte emotiva según el informe que conocemos del auto 047 de 841/2025 de la Corte Constitucional. En una parte se habla de que 6 artículos fueron aprobados previamente en la sesión plenaria y que no se podían estos artículos modificar.
se deja claro que el contenido de los mismos, en el caso del artículo 51, 62, 60, 68, 84 y 88, su texto es el mismo y se deja evidencia de que no existe vulneración alguna de lo dispuesto por la Corte Constitucional en ese aspecto. Entonces, conclusiones. 1. El trámite se reinicia a partir de la discusión de la proposición presentada como lo manda la Corte. 2. Bueno, es que volver a decir lo mismo. 2. El debate que se realizó sobre esta proposición fue amplio, duró más de 4 horas y garantizó la participación de más de 35 representantes de 13 partidos políticos, dando una discusión en varias de las mismas sobre el texto del articulado de Senado y las diferencias que existían entre el texto de Senado y el texto de Cámara. La votación de la proposición sustitutiva del articulado fue aprobada con una votación superior, 3. La votación fue aprobada con una votación superior a la del 14 de junio de 2024, que apenas tuvo 84 votos a favor. Ello demuestra que existe un compromiso del legislador por subsanar el vicio de trámite de la ley y una voluntad política de la Cámara de Representantes de ratificar la decisión tomada en su momento. 4. Al querer dar un debate mucho más amplio, dada la diferencia de interpretación entre el mandato de la parte resolutiva y de la parte motiva del auto, nuevamente la plenaria de la Cámara de Representantes decide negar la discusión entendiendo que ya se había aprobado el articulado y que no existe proposición sustitutiva de una proposición sustitutiva, reiterando una decisión política de manera que el texto que se acogió es el texto definitivo de la reforma pensional y el que será objeto por parte de la Corte, si así a bien lo tiene, de la revisión de constitucionalidad que pues es competencia de la Honorable Corte Constitucional. 4. Ahí desarrollamos, y no me voy a extender porque insisto ya es muy largo este informe, muchas de estas intervenciones fueron sobre lo sustancial del proyecto de ley o de la ley en comento. Finalmente, y quiero en mucho nuestra argumentación gira en torno a este argumento, la votación de la proposición sustitutiva superó los estándares de legitimidad interna porque se votaron de manera nominal como lo exige el artículo 129 de la Ley Quinta. Participaron voceros de todos los partidos, incluso de Cambio Radical, de Pacto Histórico, de la Alianza Verde. Esta votación logró una votación mucho más amplia de la mayoría simple exigida en la ley, se materializó una voluntad democrática por parte de la corporación, sustentada en una información completa, publicada, verificada, un acto decisorio, que es muy importante decirlo, que refleja no solo el principio de liberación, pues no se impuso el criterio de unas minorías, porque se escucharon a los partidos minoritarios, sectores de oposición que participaron y bancadas independientes, sino que esta decisión se erige como un acto parlamentario inmune al reproche procedimental que garantizó la validez de los acuerdos legislativos luego de subsanar el vicio de trámite. Ese es el contenido del informe, queridos colombianos y colombianas, periodistas, que vamos a radicar a la Corte el día de hoy como nuestra última actuación al frente de la Corporación Cámara de Representantes de Colombia. Presidente, usted al inicio de su intervención confirmaba en primer punto que ustedes dan trámite a las sesiones, bueno, primero con la convocatoria del gobierno y segundo con la comunicación de la Corte. Del informe. Usted nos confirma, pero quiero que me lo como diga textual básicamente, que se guiaron fue por la comunicación y no por el auto, que hasta el momento también se lo pregunto porque la representante y segunda vicepresidenta Lina
tanto de la Corte como de la Presidencia que confirman que a ellos no les llega el auto como tal de la Corte. Entonces, Sí. pues, nuevamente usted argumenta que según sus asesorías y Según todo, la Corte. darle trámite Sí. a la... La Corte Constitucional misma, y cité el auto 966 de 2021, la sentencia C55 de 2022 y otras, que el conocimiento de la parte decisoria de una providencia hace exigible a los operadores políticos, a los operadores jurídicos, perdón, el cumplimiento de los mandatos de la Corte. Y esto se surtió en la comunicación del auto, no solamente en la comunicación que se hizo a través de la web de la Corte Constitucional, sino un oficio que fue radicado a la Secretaría con anterioridad a la sesión. Hablo de la Secretaría General de la Corte Constitucional de Colombia a la Oficina Jurídica de la Cámara de Representantes, en donde se deja, no solo en el comunicado oficial, que también lo establece en autos previos la Corte Constitucional, sino en una comunicación que se remite a la corporación, el conocimiento y cumplimiento de la parte resolutiva del auto. Esa está ahí, es de público conocimiento, y en eso se basó el gobierno para citar a sesiones extraordinarias, y nosotros entendimos que se nos fue comunicado el auto 841-2025. O sea, ese documento sería el auto. No, ese documento es la comunicación del auto a partir del cual nosotros nos damos por enterados de la decisión del Pleno del 17 de junio de la Corte y debemos acatarla porque la misma Corte ha dicho que no es necesario que se tenga el auto para actuar y para que se deban cumplir los mandatos tomados por el Pleno de la Honorable Corte Constitucional. En resumen, es con la parte resolutiva que se podía sacar adelante. Con la comunicación oficial que se radicó vía correo electrónico a la Oficina Jurídica de la Cámara. Presidente, otra cosa que decía la vicepresidenta era que se debe haber citado esa sesión 24 horas antes, no el mismo día. Lo decía que por ley quinta, ¿eso está establecido? ¿Cómo es? La ley quinta lo que dice es que debe citarse con antelación, es decir, la plenaria debe estar enterada de que debe haber sesión, cosa que se demuestra en este informe. El orden del día debe ser publicado en el micrositio de la corporación, cosa que sucedió. Y eso es muy importante mencionar para controvertir un poco ese argumento, que a pesar de que no se requiere una sesión para anunciar, porque el decreto presidencial menciona el objeto de la deliberación y no puede ser otro, porque lo que se debata en la sesión, distinto a lo que dice en el decreto, es inconstitucional e ilegal. Nosotros citamos una sesión para anunciar y en la sesión siguiente, en una hora cierta, cumpliendo el reglamento del Congreso, se debatió lo sustancial para lo cual fuimos citados, que fue precisamente la subsanación del vicio de trámite por parte de la Corte Constitucional. Presidente, recordando esa plenaria del 28 de junio, usted ya hablaba de eso, se presentó la confusión después de que se aprueba por segunda vez el texto del Senado, después iban a entrar a discutir el articulado. Se presentó la confusión y se habló incluso de que la Corte podría haberlos hecho incurrir en error al abordar el articulado después de aprobarse el texto. Finalmente, ¿esto en qué queda? ¿Hay algo mencionado sobre el posible error en que pudieron haber incurrido ustedes de acuerdo a ese decreto? No, finalmente lo explicaba en el informe que, por un lado, en la sesión de junio del año 2024, la Cámara de Representantes tomó una decisión política de acoger el texto de Senado. Esto tiene un desarrollo constitucional mucho más amplio que solo los expertos constitucionalistas lo conocen, pero que tiene mucho de fondo y va a ser, creo yo, en mi opinión, la deliberación más importante que van a dar los magistrados a la hora de decidir sobre el vicio de trámite. Luego, esa decisión política autónoma
tomada con todas las garantías y respetando todos los procedimientos establecidos en la Ley Quinta, se ratifica en una votación incluso superior a la del 2024 en la sesión extraordinaria donde se debate el tema. Y en esta misma sesión, luego de proponer una reapertura, toda vez que existía esa confusión entre la parte resolutiva del auto y la parte emotiva, nuevamente se ratifica de fondo, y ese es el debate jurídico y constitucional más interesante, por tercera vez, que la decisión de la plenaria es acoger como articulado de la reforma pensional el texto publicado en la Gaceta del Congreso de segundo debate de Senado, que fue finalmente el articulado que quedó aprobado y que, como se demostró o está allí en las actas que se adjuntarán a la sesión, termina siendo el texto de la reforma pensional que, bajo el criterio de la plenaria de la Cámara, una de las ramas del poder público autónoma, entre otras cosas, será el que estudie la Corte sobre, o debata la Corte sobre la constitucionalidad, si entiende que el vicio de trámite fue subsanado. Ese es un debate interesante que no me corresponde a mí decidir si es cierto o no, porque soy respetuoso de las posiciones de los magistrados. De hecho, es claro que en el mismo informe hay posiciones en sentido contrario. Por un lado, el doctor Reyes y el doctor Ibáñez plantean que no solamente con discutir la proposición se subsana el vicio, pero el otro magistrado, no recuerdo en este momento el nombre, también plantea que el debate se tiene que entender como uno solo y que no puede la Corte Constitucional entrar a analizar la, entre comillas, calidad del mismo. Perdónenme los términos tan poco técnicos. Ese es el debate que será interesante y que yo soy respetuoso de la Corte. Si finalmente la Corte considera que el vicio no se subsanó, pues yo debo acatar esa decisión como presidente de la corporación. ¿Qué quise hacer yo frente a ese punto? Dar más garantías, pecar por exceso y no por defecto, tratar de que en una posibilidad que abre la misma Ley Quinta, que es la reapertura inmediata del debate, se debatiera el articulado con mayor profundidad o nuevamente, pero la decisión del Pleno y la interpretación del Pleno, autónoma, política, fue otra. De hecho, se apeló mi decisión y luego se presentó una proposición de reapertura. Finalmente, lo que yo le propuse a la plenaria no fue acogido y pues entendí, y así lo informo en este documento que se radicará ya a la Corte, que la decisión política de la Corte fue acoger el texto de Senado como el texto definitivo de la reforma pensional. Presidente, frente al tema de la oposición que usted aclaraba que tiene su derecho a la participación del debate, si no estoy mal, frente a una exigencia de la Corte, por decirlo de alguna manera, es de obligatorio cumplimiento que los congresistas deban venir y asistir a ese debate. Incluso si no estoy mal, en el comunicado que envía la Corte que llega a la Cámara, dice que es para el conocimiento de la corporación, para que se adelante el debate y para las respectivas sanciones. Entonces, ¿no hay sanciones para los congresistas que no asistieron a este llamado a la Corte? Yo firmé todas las excusas de los congresistas que no asistieron y lo hice porque además están presentadas en debida forma, de hecho hacen parte del acta. La Corte Constitucional en sendas sentencias ha argumentado que la no asistencia o la no participación en un debate es un derecho de la oposición y ese derecho sí, yo desde el principio hasta el fin me comprometí a garantizarlo, por lo tanto de mi parte no va a haber ningún tipo de recurso en contra de ningún congresista que decidió de manera autónoma, incluso dejando como constancia en la sesión su decisión política de no participar en el debate.
próximo presidente de la Cámara de Representantes. Quiero preguntarle dos cosas. La primera, su postura por este chat, que al final, pues, de ser cierto este chat, el gobierno estaría avanzando los acuerdos para que sea Julián López el presidente. También quiero preguntarle su opinión sobre no respetar la presidencia en cambio radical, que según el acuerdo de los compromisarios le corresponde a este partido. Bueno, no conozco. Presidente, y es que de hecho, como dice Carlos, lo mencionan en ese chat diciendo que usted va a cuadrar a los del Partido Verde también para que apoyen. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo estoy tan metido en este tema, la verdad llevo no sé cuántas semanas sin dormir estudiando las ojeras que tengo son producto de este informe, porque creo que es importante darles herramientas a la Corte a partir de la verdad de lo que sucedió acá, para tratar de lograr que la Corte debata de fondo sobre la constitucionalidad del articulado y permite una reforma pensional cuya voluntad política está expresada no solo por la Cámara, porque recuerden que la reforma fue aprobada también por el Senado. Es decir, el Congreso en pleno tomó una decisión política y tiene la intención, que esto es un debate, insisto, muy interesante, de tener un nuevo sistema, un nuevo modelo pensional. O sea, tanto el Senado como la Cámara, una rama del poder público, no solo la Cámara, el Pleno, Senado y Cámara, decidieron que el texto de la reforma pensional fuera el que finalmente se acogió. No soy un experto constitucionalista, pero me ha tocado leer muchísimo y aprender mucho, y he estado concentrado en esto. No conozco el contenido del chat, lo revisaré y me pronunciaré más adelante sobre el tema. Creo que Julián es compañero mío de la Comisión Sexta, es un congresista muy pilo. Creo que en su presidencia se avanzaron importantes debates en lo que tiene que ver con los temas que se tratan en la comisión. Yo personalmente, pues digamos que si él llega a ser presidente, estoy seguro que hará una mejor presidencia de la que yo he hecho. Confío plenamente en sus capacidades, pero la decisión no la toma el presidente de la Cámara. Yo he insistido, yo no soy el jefe de ninguna banda. Yo aquí soy un voto de 187 votos que al final definirán quién es el presidente de la corporación. Sea quien sea, pues le deseo muchos éxitos y voy a colaborar en lo que a mi posibilidad tenga para que esta corporación siga mostrando los resultados que nosotros pusimos y mucho más allá. Frente a lo de Cambio Radical, ¿cuál es mi posición? Digamos, cuando se conformaron los acuerdos, Cambio Radical era un partido que estaba en independencia. Y hay quienes entendemos que cuando los acuerdos se rompen, cuando el partido deja de ser un partido independiente y se declara en oposición. Pero también sé, y no me cabe la menor duda, que el doctor Rico, si llega a ser elegido presidente de la Cámara, lo hará con lujo de detalles.